Cuando el alma tiene sed, nada la sacia, excepto Dios. En medio del desierto, lejos del ruido, sin agua ni refugio, nace una de las oraciones más intensas de toda la Escritura. Este no es un salmo más, es el grito del corazón que ha probado el dolor, la soledad, y sin embargo sigue buscando. Aquí no hay máscaras, no hay religiosidad, solo una voz que clama desde lo profundo. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Quien escribió estas palabras, no hablaba desde la comodidad, sino desde la prueba. Desde ese lugar donde todo lo humano falla, pero lo eterno permanece. Y es allí, en el silencio de la madrugada, donde el alma encuentra a Dios, no como una idea, sino como su única esperanza. En este video vamos a caminar, verso a verso, por este impactante salmo, y cada línea será una lámpara que ilumina, no solo lo que vivió aquel hombre en el desierto, sino lo que vivió el Hijo de Dios, en su entrega, y lo que tú, y yo, podemos experimentar hoy cuando buscamos a Dios de verdad. Prepárate, porque este salmo no se estudia, se vive. Salmo 63. Dios, satisfacción del alma. Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre, alzaré mis manos. Como de meollo, y de grosura, será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti, en mi lecho. Cuando medite en ti, en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro. Y así, en la sombra de tus alas, me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada. Serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado, cualquiera que jura por él. Porque, la boca de los que hablan mentira, será cerrada. Bienvenidos a La Voz de la Biblia Reina Valera, 1960. Hoy meditaremos en uno de los salmos más íntimos y profundos de David, el Salmo 63. Este cántico nace en medio del desierto, un lugar de sequedad, de silencio y de necesidad, pero también un lugar donde el alma se encuentra cara a cara con Dios. Este salmo es una súplica, un anhelo profundo por la presencia de Dios. Y como todos los salmos, tiene un eco profético y espiritual que nos lleva a Jesucristo. En cada palabra, en cada verso, podemos ver el corazón de nuestro Salvador, su búsqueda, su sufrimiento, su consagración, su victoria. Te invito a quedarte hasta el final. Esta palabra tocará tu corazón. Explicación verso por verso. Verso 1. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Con esta declaración no solo comienza un salmo, sino un clamor ardiente, íntimo, personal. No es una expresión religiosa vacía. Es la voz de quien, como Jesús en la cruz, se aferra a la única roca segura en medio del abandono, el rechazo y la angustia. Es el eco de un corazón que no busca un Dios lejano, sino al Dios que es suyo, que le pertenece, no por posesión, sino por relación. Aquí hay identidad, entrega, comunión. En Getsemaní, en medio de la traición, Jesús no perdió de vista esta realidad. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Este verso revela urgencia, necesidad y dependencia. No es una búsqueda casual. Es una búsqueda marcada por la prioridad. Jesús, aún en su humanidad, se apartaba en la madrugada para orar, para estar con el Padre, porque sabía que sin esa conexión no podía caminar en obediencia perfecta. ¿Cuántos hoy, en medio del ruido del mundo, han perdido esa disciplina espiritual? El alma que anhela realmente a Dios no espera a tener tiempo, lo hace primero. Buscar a Dios al inicio del día es declarar con hechos que Él es primero, antes que todo. La sed no es un deseo liviano, es una necesidad vital. Así como en la cruz Cristo clamó tengo sed,
Aquí la sed es espiritual, intensa, desesperada. No por algo material, no por soluciones, sino por la misma presencia de Dios. Cuando el alma tiene sed de Dios, nada más la sacia. Ni logros, ni placeres, ni relaciones humanas. Esta sed es el gemido del espíritu humano que reconoce que fue creado para habitar en comunión con su Creador. Así vivía Cristo, con sed constante del Padre. No solo el alma, sino también el cuerpo anhela la calma y la paz que ofrece Dios. Esto revela que no es una experiencia meramente espiritual, es total, abarca lo físico, lo emocional, lo tangible. Jesús, al vivir como hombre, expresó su anhelo por el Padre en todo su ser. Cuando oraba con lágrimas, cuando se postraba en el suelo, cuando ayunaba y resistía la tentación. Su cuerpo también deseaba al Padre. Hoy, muchos han separado su fe de su vida cotidiana. Pero el verdadero anhelo por Dios transforma incluso nuestras decisiones físicas, lo que vemos, lo que hacemos, cómo vivimos. Este es el contexto del clamor, un desierto. No un desierto literal solamente, sino el del alma. Jesús atravesó ese tipo de sequedad cuando fue tentado por el diablo en el desierto durante 40 días, sin agua, sin pan, sin compañía. Pero su alimento era hacer la voluntad del Padre. Así también, en la cruz, rodeado de oscuridad, de burla, de traición, se encontraba en una tierra árida. Sin embargo, ahí brotó la oración más poderosa. Porque es en los lugares secos donde se revela el manantial verdadero. Este verso no es solo poesía, es una radiografía del alma de Cristo en su humanidad. También es un espejo para nosotros. Podemos decir con la misma pasión, Dios, Dios mío ¿eres tú? ¿Nuestra alma y nuestro cuerpo realmente tienen sed de Él, o solo de sus beneficios? Y si hoy estás en un desierto, no temas. Aún ahí, puedes buscarlo, y lo hallarás. Porque el Dios que habitó con Jesús en el Getsemaní, en el desierto, y en la cruz, es el mismo que hoy escucha tu oración. Verso 2. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Esta frase no es el deseo de un espectador curioso, sino la oración de alguien que ya ha visto, que ya conoce, y que quiere volver a experimentar la presencia viva de Dios. Jesús, desde antes de la fundación del mundo, habitaba en la gloria del Padre. Pero al tomar forma de siervo, al caminar entre los hombres, se vació de esa gloria visible. Y sin embargo, su alma anhelaba nuevamente contemplarla, no por nostalgia celestial, sino por comunión. Aún en el sufrimiento, su mirada estaba fija en el poder del Padre, ese que lo sostuvo en la prueba. Así como te he mirado en el santuario, aquí se revela una memoria espiritual. Jesús conocía la gloria del Padre, no solo por doctrina, sino por experiencia. En su tiempo la tierra, buscaba constantemente momentos a solas, en oración, en montes apartados, porque en esos encuentros se encontraba la atmósfera del santuario, la habitación secreta donde fluye la gloria. Él no necesitaba un templo físico para ver al Padre, su altar era la obediencia, su incienso era la entrega. Y cada vez que se encontraba a solas, lo miraba, lo oía, lo sentía. Esa comunión lo sostenía. En la cruz, ese santuario parecía ausente. El velo del templo estaba por rasgarse, pero antes, todo era tiniebla. Aún así, Jesús seguía deseando ver el rostro del Padre. Su clamor, ¿por qué me has desamparado?, no fue una queja, sino un reflejo de su búsqueda intensa. Quería volver a ver esa gloria, aún en medio del dolor. Porque para él, la verdadera victoria no estaba en salir de la prueba, sino en ver al Padre en medio de ella. Y esa es la enseñanza para nosotros. No pidamos solo salir del valle, pidamos verle mientras caminamos por él. Este verso también revela enfoque. En medio de una tierra seca, con el alma sedienta, el corazón de Cristo no pedía alivio, pedía visión. Ver el poder y la gloria del Padre era más importante que ver un milagro. Porque el verdadero sustento no es la intervención, sino la presencia. Jesús sabía que una sola mirada al rostro del Padre bastaba para continuar. Y así debe ser nuestra oración. Señor, déjame verte. Aunque todo a mi alrededor esté seco, dame visión espiritual para contemplarte. El poder y la gloria de Dios no están reservados para los templos físicos. En Jesús, el santuario se volvió móvil, humano, vivo. Y hoy también, en medio de tu desierto, puedes decir, así como te he mirado antes, quiero verte otra vez. Porque quien ha probado la gloria de Dios, no se conforma con menos. Quien ha sentido su presencia, no se sacia con religiosidad.
Y así, este verso es más que una declaración, es una invitación a recordar lo que hemos vivido con Él, y a buscarlo hasta volver a verlo. En resumen, Jesús no solo anhelaba salir del sufrimiento, anhelaba la gloria del Padre en medio de él. Esa es la esencia de una fe madura. No es una fe que exige milagros inmediatos, sino una fe que dice, Señor, aunque no cambies las circunstancias, muéstrame tu rostro. Y si hoy estás en sequedad, recuerda, el poder y la gloria de Dios no están lejos. Se revelan a los que lo buscan de madrugada, y lo contemplan como en el santuario. Verso 3. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Jesús sabía que su vida terrenal estaba por entregarse, y aún así, no la consideró más valiosa que la misericordia del Padre. En Getsemaní, no rogó por preservar su vida, sino por hacer la voluntad divina. Él entendía que el amor y el plan redentor del Padre eran mayores que su propio sufrimiento. Por eso, incluso en la cruz, con los labios secos y heridos, aún pudo pronunciar palabras de perdón, palabras de alabanza, y entregar su espíritu. Jesús consideró la misericordia del Padre superior a su existencia física. Sabía que su sacrificio abriría camino a esa misericordia para toda la humanidad. En lugar de aferrarse a vivir, se aferró a obedecer. Su entrega no fue pérdida, fue adoración. Por eso sus labios alababan aún en medio del escarnio. Él transformó el dolor en ofrenda, y su muerte en canto eterno de amor. La cruz no apagó su alabanza, la amplificó hasta lo eterno. En el contexto de la antigua Israel, esta declaración era radical. Para un hebreo, la vida era un don sagrado, señal de la bendición de Dios. Sin embargo, el salmista, probablemente David, dice que hay algo superior a la vida, la misericordia divina. En medio del desierto, perseguido, sin garantía de sobrevivir, David decide enfocar su boca en alabanza, no en queja. Era una fe que prefería perderlo todo, menos la cercanía con Dios. En tiempos de angustia, como los vividos por David, este verso era una declaración de pacto. Él no valoraba la vida solo por vivir, sino por vivir con propósito y en comunión con Dios. Los hebreos sabían que sin la misericordia divina, incluso la vida abundante era vacía. De allí que muchas oraciones en los salmos se centren en buscar el rostro de Dios más que en preservar el bienestar físico. Ver su bondad era más deseable que cualquier victoria terrenal. Para la Iglesia hoy, este verso es un llamado a redefinir prioridades. En una era donde se exalta la autopreservación, la comodidad y el bienestar personal, Dios nos recuerda, su misericordia es mejor que todo eso. La vida con éxito, sin su favor, es un espejismo. Pero incluso una vida con pruebas, si está marcada por su misericordia, es digna de alabanza. Por eso, nuestros labios deben alabar, no porque todo esté bien, sino porque Él es bueno. La Iglesia necesita volver a esta clase de devoción. Alabanza que no depende del entorno, sino del carácter de Dios. Si Cristo pudo alabar en la cruz, y David en el desierto, ¿cuánto más nosotros, rodeados de su gracia? Este verso nos invita a ver el valor supremo de su misericordia, y a hacer de nuestra boca un altar constante. Porque vivir con Él, aunque cueste todo, es siempre mejor que vivir sin su presencia. Verso 4. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Hay momentos en los que levantar las manos parece un acto sencillo, casi automático. Pero en el alma que ha conocido el dolor, el vacío y la sed espiritual, alzar las manos se vuelve una decisión sagrada. Es rendición, es dependencia, es amor. No se levantan por costumbre, se levantan porque no hay otro lugar donde ir, porque el alma ha entendido que solo en Dios hay plenitud. Bendecir a Dios, en mi vida, no es una frase romántica. Es amarle cuando todo aprieta. Es decir, tú eres bueno cuando la respuesta aún no ha llegado. Es adorarlo en la enfermedad, en el duelo, en el silencio. Porque no se bendice a Dios solo en la abundancia, sino precisamente cuando no hay nada más que ofrecer que uno mismo, quebrado, pero rendido. Alzar las manos también es un lenguaje del alma que ya no quiere controlar. Es el gesto del niño que pide ser alzado, del siervo que se somete, del adorador que reconoce que su fuerza ha terminado. En un mundo que enseña a sostener todo con las propias manos, este gesto dice, no puedo más, pero tú sí. Humanamente, es el momento en que el orgullo se rinde y la fe toma el mando. Y a veces no se siente, a veces las manos tiemblan o se quedan bajas porque el corazón está cansado. Pero incluso ahí,
En ese mínimo deseo de seguir adorando, Dios ve la intención y la honra. Porque alzar las manos no siempre es un acto emocional. Es espiritual. Es el cuerpo hablando lo que el espíritu ya decidió: bendeciré tu nombre, aunque todo tiemble. Verso 5. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de alegría te alabará mi boca. Durante la pasión de Cristo, cuando el cuerpo de Jesús fue quebrantado y su alma angustiada hasta la muerte, no hubo consuelo humano. Sin embargo, esta frase revela una realidad más profunda, que aún en medio del sufrimiento más desgarrador, hay un alimento del alma que viene de lo alto. Como lo dijo en Juan 4, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. La obediencia a Dios saciaba su espíritu, aunque el cuerpo fuera afligido. En la antigua Israel, la grosura y el meollo eran símbolos de lo mejor. La grosura de los sacrificios se ofrecía a Dios como lo más preciado. Por eso, cuando el salmista dice que su alma se saciará de meollo y grosura, está expresando que no hay manjar terrenal que se compare con la presencia de Dios. Como dijo el profeta Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. En la vida actual, muchas almas están hambrientas, pero buscan llenarse de ruido, logros o aprobación. Sin embargo, hay un lugar donde esa sed y ese vacío se disuelven, en la presencia de Dios. Es ahí donde el alma vuelve a respirar. Como dice Isaías 55, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comeréis del bien. Y con labios de alegría te alabará mi boca. Es una reacción inevitable. El alma que ha probado la verdadera satisfacción no puede callar. No se trata de una alegría pasajera, sino de una que brota desde lo más profundo. Como dice el Salmo 34, mi alma se gloriará en Jehová, lo oirán los mansos, y se alegrarán. La alabanza se convierte en una consecuencia natural de estar saciado de Dios. Esa alabanza no depende de circunstancias, porque ha nacido de una revelación. Quien ha probado lo eterno ya no se conforma con lo temporal. Su boca declara lo que su alma ha experimentado. Hay plenitud, hay riqueza espiritual, hay delicia en la comunión con Dios. Por eso puede cantar, aunque aún esté en el desierto. Puede adorar, aunque sus ojos no vean todavía la victoria. Y es que cuando Dios llena, llena en serio. No deja huecos ni hambre residual. La carne podrá seguir enfrentando pruebas, pero el alma ha hallado descanso. Y eso se nota. En la manera de hablar, de pensar, de adorar. El gozo se vuelve una señal de que uno ha estado en la mesa del Padre, donde no se sirve comida para el cuerpo, sino banquete para el alma. Versículo 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. En Getsemaní, cuando los discípulos del Rey dormían, Jesús velaba. Allí, solo bajo la noche espesa del alma, meditaba en el plan eterno, en el Padre, en la redención. No dormía, pero no porque temiera, su alma estaba entregada. Como dice Hebreos 5, con gran clamor y lágrimas ofreció ruegos al que le podía librar. Las vigilias de Cristo no fueron vacías, fueron encuentros íntimos con Dios en medio del quebranto. En la antigua Israel, las vigilias eran parte del sistema de guardia nocturna, especialmente entre los levitas o en el ejército. Había tiempos establecidos para velar. El salmista no dormía como quien se distrae, sino como quien busca recordar a Dios conscientemente. Meditar en Dios en medio de la noche era una señal de amor profundo, de anhelo sincero, como quien dice en el Salmo 119, me anticipé al alba, y clamé, esperé en tu palabra. En un mundo que adormece el alma con distracciones nocturnas, pantallas, ansiedad, agotamiento, este verso es un llamado al corazón. ¿En qué piensas cuando todo calla? Muchos se acuestan angustiados, otros vacíos. Pero los que han probado a Dios terminan el día recordando su fidelidad. Se despiertan en medio de la noche, y en lugar de temor, hallan refugio en su presencia. Meditar en Dios de noche es afirmar, aun cuando todo duerme, mi espíritu vela por ti. La espiritualidad verdadera se prueba en la intimidad del lecho. No en lo público, sino en lo secreto. Cuando nadie ve. Allí, cuando no hay escenario ni audiencia, y solo quedan el alma y Dios. Recordar al Señor en el lecho es confiar en Él incluso al cerrar los ojos, es adorarle sin palabras, es reposar con gratitud. Como en el Cantar de los Cantares, en mi lecho por las noches busqué al que ama mi alma. Es una búsqueda silenciosa, pero poderosa. Las vigilias de la noche son oportunidades de transformación.
Es cuando todo calla que la voz de Dios se escucha con más claridad. Quien aprende a meditar en Él en la oscuridad, sabrá andar con Él en la luz. Por eso, este verso es una práctica para todo creyente: hacer de las noches un altar, y de los pensamientos, una ofrenda. Como dijo David en otro salmo: meditaré en ti cuando despierte, porque tú has sido mi socorro. Por eso, cuando te quieras comunicar con Dios, puedes repasar este salmo, y decirle al Padre de la Gloria: Señor, que aún en la noche mi alma no duerma sin ti. Cuando mis pensamientos divaguen, que regresen a ti como las aguas al mar. En mi lecho, en el silencio, en la oscuridad, acuérdame de tu fidelidad. Enséñame a meditar en ti más que en mis cargas. Que cada vigilia se convierta en comunión contigo, cada despertar en un nuevo encuentro. Que aún mis sueños estén cubiertos por tu paz. Amén. Versículo 7. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. En el momento más oscuro, cuando fue entregado, Jesús no fue socorrido por hombres, pero su espíritu reposaba en la voluntad del Padre. Aunque sus discípulos huyeron, su consuelo estaba en lo alto. En el silencio del sufrimiento, recordó que el Padre había sido su socorro desde antes de la fundación del mundo. En el Getsemaní, en el pretorio, en el madero, su alma hallaba abrigo en el invisible amparo del Eterno. En la sombra del Altísimo, aún colgado del madero, había comunión. El salmista, posiblemente David en el desierto, recuerda los momentos en que Dios lo libró del oso, del león, de Saúl y de sus enemigos. En medio del exilio o del campo, sabía que la ayuda de Dios no era teórica, era tangible. La sombra de tus alas remite a la figura del arca del pacto, donde los querubines cubrían el propiciatorio, lugar donde Dios habitaba. Allí, bajo alas celestiales, el alma hallaba refugio, como el polluelo bajo el ala de su madre. Esa era la expresión más íntima del cuidado divino. Muchos buscan refugio en fuerzas humanas, en recursos, en seguridades externas. Pero este verso es una declaración de dependencia: has sido mi socorro. Es mirar atrás y ver que no fue nuestra astucia, sino su mano. Me regocijaré en la sombra de tus alas es más que metáfora, es una postura espiritual, descansar bajo el amparo de un Dios cercano. Hoy, cuando nos arropamos con temor o incertidumbre, recordamos que Él es abrigo verdadero, Él es amparo constante. Este verso también revela una actitud de gratitud. No dice te pediré ayuda, sino has sido mi socorro. Habla a alguien que conoce la fidelidad de Dios en carne propia. Regocijarse bajo sus alas es fruto de la experiencia. En vez de queja, hay memoria. En vez de ansiedad, hay alabanza. En tiempos difíciles, este tipo de oración transforma el lamento en gozo, porque nace del que ya ha sido sostenido por el cielo. El lenguaje de alas y sombra nos conecta con promesas mayores. Como en el Salmo 91, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. Y Jesús mismo lo usó cuando dijo: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas? En Cristo, esa sombra es su gracia, su misericordia constante, su consuelo eterno. Cuando todo alrededor es sequedad, su sombra es refrigerio. Dile con el corazón entregado y humillado a Dios: Señor, gracias porque has sido mi socorro. En tantas batallas que no entendí, tú fuiste quien me sostuvo. Hoy no corro a refugios vacíos, sino que me abrigo en ti. Bajo la sombra de tus alas, mi alma se regocija. Aunque haya desierto, tu presencia es suficiente. Aunque no vea todo resuelto, me bastas tú. Hazme recordar, incluso en la prueba, que tu socorro me ha seguido todos los días de mi vida. Amén. Versículo 8. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Jesús, en medio del sufrimiento, mantuvo su alma unida al Padre. Aun cuando la cruz clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, esa expresión no fue de ruptura, sino de dolor humano profundo. Su espíritu nunca se desligó del propósito eterno. En cada latigazo, en cada espina, en cada clavo, su alma permanecía rendida, apegada. La diestra del Padre, invisible al ojo humano, lo sostenía para que no fallara, para que llegara hasta el final. Esa diestra no evitó el dolor, pero sí sostuvo su obediencia perfecta. Apegarse a Dios era más que devoción emocional, era pacto, alianza, entrega total. David, o cualquier otro salmista,
sabía que el alma debía estar unida a Dios como la vid al tronco. La diestra del Señor era símbolo de poder, fuerza, bendición y victoria. En la batalla, en el destierro, en la injusticia, el pueblo reconocía que no sobrevivía por méritos propios, sino porque el brazo derecho de Dios lo sostenía. Esa diestra abrió el mar Rojo, derribó muros y cubrió al fiel en el día malo. En una época donde las almas se apegan a tantas cosas, placeres, rutinas, relaciones, redes, este versículo es un llamado a volver al primer amor. ¿A qué está apegada tu alma? La fidelidad no es emoción pasajera, es permanencia, es abrazo constante. Y cuando el alma se apega a Dios, experimenta su diestra, no solo para bendecir, también para sostener cuando todo tiembla. La diestra que sostiene es la que evita que caigas del todo. Aunque tropieces, no quedarás postrado. Este verso habla de intimidad profunda. No dice estoy cerca, sino apegado. La palabra sugiere unión, fusión, dependencia vital. En tiempos de presión o confusión, quien está apegado no se suelta. Es en esa conexión donde Dios imparte fortaleza nueva. La diestra que sostiene no es dura, es firme, no lastima, levanta, no exige, capacita. Quien se apega, sobrevive a cualquier tormenta. También hay un eco profético aquí. Isaías escribió: Yo Jehová soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. La diestra de Dios es consuelo para los cansados, dirección para los que buscan respuestas, afirmación para los inseguros. El alma que se apega no necesita tenerlo todo claro, solo sabe a quién pertenece. Y eso basta para mantenerse firme. Clama, ahorita mismo, a Dios, y dile, Señor, que mi alma se apegue a ti. No a mis emociones, no a mis planes, no a mis certezas humanas, sino a tu presencia. Haz que cada día mi dependencia de ti crezca. Que aun si todo se mueve a mi alrededor, tu diestra me sostenga. Cuando esté débil, sé mi fuerza. Cuando dude, sé mi dirección. Quiero permanecer unido a ti como rama a la vid, como hijo a su padre, como siervo a su rey. Sosténme tú, Señor. Amén. Versículo 9. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Desde el inicio de su ministerio, Jesús fue objeto de conspiración. Fariseos, saduceos y escribas comenzaron a observar cada palabra que decía, no para aprender, sino para atraparlo. Lo acusaron de blasfemo, lo señalaron como transgresor del sábado, y su fama creció como amenaza para el sistema religioso. Los que buscaban su alma no eran simples opositores, eran agentes del odio disfrazado de piedad. Pero aunque planeaban su destrucción, Jesús caminaba con certeza, sabía que todo estaba bajo el control del Padre. Los enemigos de Cristo pensaron haber vencido. Le clavaron en la cruz creyendo que era su final. Le escupieron, le golpearon, se burlaron. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Pero en el silencio del sacrificio, el Hijo vencía. Mientras lo bajaban muerto del madero, la tierra temblaba y el velo del templo se rasgaba. Los que buscaron destruir su alma sellaron su propia sentencia. La cruz, que parecía derrota, fue el acto más alto de justicia divina. Los enemigos no ganaron, fueron despojados. Al tercer día, Jesús resucitó. La tumba no lo retuvo, la muerte no pudo sujetarlo. Los que lo odiaban desaparecieron, y su nombre comenzó a ser proclamado desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Aquellos que conspiraron quedaron expuestos por la verdad. Caer en los sitios bajos de la tierra no es solo imagen de muerte física, sino también de ruina espiritual, de fracaso eterno. El que se levanta contra el ungido de Dios termina enfrentando a Dios mismo. Para David, escribir esto era confiar en la justicia divina. Vivía rodeado de enemigos que querían su muerte, pero no buscaba venganza, sino que Dios interviniera. Sitios bajos de la tierra puede aludir al Seol, al sepulcro, o incluso a una posición de humillación irreversible. En la antigüedad, caer al sitio bajo era perder la honra, el legado, la posteridad. El salmista sabía que aunque los perversos planearan en secreto, Dios veía todo y haría justicia a su tiempo. Quienes aman a Dios inevitablemente enfrentarán oposición. Ser fiel implica ser blanco de ataques. Pero esta promesa es esperanza, los que buscan destruir lo que Dios levanta no prevalecerán. Todo plan oculto será revelado, toda injusticia enfrentará su juicio. No luches con tus fuerzas. No respondas con las armas del mundo. Permanece firme.
La victoria no está en tus manos, sino en la diestra que te sostiene. El enemigo puede rugir, pero no tiene la última palabra. Verso 10. Serán entregados a filo de espada. Serán porción de los chacales. La escena evoca juicio y desolación. El filo de la espada no es solo el fin físico, sino la consecuencia inevitable del rechazo al propósito divino. Durante la pasión, cuando Jesús fue arrestado, dijo a Pedro que guardara su espada, pues todo lo que sucedía debía cumplirse. Jesús no buscó defenderse con violencia, pero sabía que los que se oponían a Dios, al rechazar al Mesías, caminaban hacia un destino oscuro. Así como Jerusalén fue destruida décadas después por rechazar al príncipe de paz, este verso se cumple en todos los que endurecen su corazón. La imagen de los chacales también es poderosa, representan la ruina, el abandono, el lugar donde lo muerto no tiene honra. En los campos desiertos donde la batalla termina, los cuerpos que nadie entierra quedan como alimento para las bestias. Es una figura fuerte del resultado espiritual de vivir lejos de Dios. Cuando se desecha la vida, lo que queda es descomposición, lo que fue propósito se convierte en desperdicio. El alma que no se rinde a Dios queda expuesta, vulnerable, vacía. Hoy, muchos confían en sus propias fuerzas, construyen imperios personales, resisten el llamado de Dios. Pero su final no está en la cima, sino en la caída. Este verso no es un deseo de destrucción, sino una advertencia de misericordia. Aún hay tiempo para volver. Aún se puede cambiar el desenlace. Aún el que camina hacia el juicio puede doblar rodilla, y al hacerlo, el chacal es reemplazado por el pastor, la espada por la cruz, la muerte por la vida. En tu oración, cada mañana, o por la noche, dile al Señor con una convicción firme: Dios justo, no permitas que mi corazón se endurezca. Líbrame de caminar por senderos que terminan en ruina. Si alguna vez me alejo de tu voluntad, redirígeme. No quiero ser porción de desolación, sino herencia tuya. Señor, revisa mi interior, muéstrame si hay orgullo, indiferencia o autosuficiencia. Quiero vivir para ti. Que mi alma nunca olvide que todo lo que tengo proviene de ti. Guíame lejos del juicio, más cerca de tu gracia. Amén. Verso 11. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él. Porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. En este verso se cierra el Salmo con una nota de confianza y victoria. Si lo miramos a la luz de lo que vivió Jesús después de su resurrección, vemos que, aunque fue humillado, escupido, calumniado y crucificado, Dios lo exaltó. El verdadero rey se alegró en el Padre, y su gozo no dependía de la ausencia de dolor, sino de la fidelidad divina que jamás falla. Todo lo que fue injustamente dicho sobre él quedó en silencio cuando la tumba se abrió y el cielo lo coronó. En los días del antiguo Israel, jurar por el nombre de Dios implicaba lealtad, devoción, reconocimiento. No todos eran sinceros, muchos invocaban el nombre del Señor pero con labios mentirosos, como los fariseos de tiempos de Jesús. Sin embargo, el que verdaderamente jura por Dios, el que vive conforme a su nombre, será alabado, no por hombres, sino por el cielo. Y el Salmo nos asegura que la mentira, por más que grite, al final calla. Hoy, para la Iglesia, este verso es una promesa firme. No importa cuánto ruido haga la mentira, cuántos argumentos levante el enemigo, ni cuántos intenten desacreditar nuestra fe, Dios defiende a los suyos. El gozo verdadero no está en lo que poseemos ni en lo que evitamos sufrir, sino en saber que estamos del lado de la verdad. Cristo es el Rey que habita en nosotros. Y como Él se alegró en Dios, así también nosotros nos gozamos, aunque haya oposición. Hoy, puedes orar, basándote en este verso, diciéndole a Dios: Rey eterno, mi gozo está en ti. Tú eres mi seguridad, mi justicia, mi verdad. Aun cuando otros mientan, tú levantas mi cabeza. Te pido que guardes mi boca del engaño, que me enseñes a hablar con integridad, y que cada palabra sea un reflejo de tu luz. Señor, hazme leal a tu nombre. Que te honre no solo con mis labios, sino con mi vida entera. Gracias por ser el Dios que calla la mentira y exalta la verdad. Me regocijo en ti, hoy y siempre. Amén. Cerremos esta enseñanza con una oración. Oh Señor, tú eres el único Rey eterno, en ti confiamos, y a ti clamamos con certeza de respuesta. Padre Celestial, al abrir los ojos en este nuevo amanecer, vengo delante de ti con un corazón lleno de humildad y gratitud. Mi alma se inclina en silencio ante tu grandeza, reconociendo que solo tú eres mi roca,
mi refugio firme en medio de cualquier tormenta. Gracias por el regalo de la vida, por permitirme respirar un nuevo día, y por sostenerme con tu fidelidad que nunca falla. Hoy, Señor, elevo mi voz desde lo más profundo de mi ser, buscando tu rostro con confianza, con esperanza, y con la paz que viene al saber que tú escuchas a los que esperan en ti. Esta no es una mañana más. Es una mañana sagrada, una cita divina con tu presencia, un momento para reafirmar que solo en ti hay descanso verdadero, incluso antes de ver cambios externos. Señor, esta oración nace inspirada en tu palabra viva, en las promesas eternas que nos dejaste en el Salmo 62, porque hay días en los que el alma se agita, en los que las voces del mundo confunden y el corazón tiembla. Pero también sé que en esos días, tú eres la roca que no se mueve. Tú eres la fortaleza que levanta y el muro que nos protege. Hoy me presento ante ti, no como alguien que lo tiene todo resuelto, sino como un hijo que reposa en su Padre eterno. Porque sé que no se trata de estrategias humanas, ni de fuerzas externas, ni de lo que este mundo ofrece como seguridad. Se trata de ti, Señor, de tu presencia constante, de tu nombre que es torre fuerte, de tu fidelidad que nunca se quiebra, de esa respuesta que llega con exactitud, aunque muchas veces en silencio. Declaro que este día será diferente, porque lo empiezo contigo. No sé qué situaciones enfrentaré, pero tengo plena certeza de quién es mi roca. Gracias por acompañarme en este recorrido profundo por el Salmo 63. Ahora quiero saber de ti, ¿qué enseñanza tocó más tu corazón hoy? ¿Hay alguna situación por la que quieras que oremos juntos? Déjamelo en los comentarios, porque aquí en La Voz de la Biblia Reina Valera 1960 creemos en el poder de la oración y en el apoyo de esta comunidad de fe. Si este mensaje ha sido de bendición, no olvides suscribirte al canal para seguir creciendo juntos en la palabra de Dios. Activa la campanita para que no te pierdas ningún contenido que fortalezca tu espíritu y renueve tu alma. Recuerda que Dios está contigo en cada momento, y su amor es más fuerte que cualquier circunstancia. Dios bendiga tus planes y tus proyectos, y que su paz llene tu vida hoy y siempre. Gracias por acompañarnos en este video. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta, y compartirlo con alguien que necesite escuchar la palabra de Dios. Así, juntos, llevaremos su mensaje a más corazones. Nos encantaría saber tu opinión, así que déjanos un comentario con tus preguntas o tus reflexiones. Que el Señor te bendiga, te guarde y te llene de su paz. Nos vemos en el próximo video, aquí en La Voz de la Biblia Reina Valera 1960. ¡Hasta pronto!